Porque a mí me llena de recuerdos. Fíjate que el barrio de la Trinidad de las Huertas es contiguo al barrio de la Defensa, donde yo nací, en donde yo viví, y ha vivido mi familia. Yo tuve que salir de él, bueno, por razones especiales de trabajo, haberme casado y esto. Pero hubo una época de la vida que a mí me tocó vivir a plenitud lo que ahora, lo que ahora se conoce como el barrio de la Trinidad de las Huertas, pero que lógicamente no es lo que yo conocí hace algunos años. Y estamos hablando solamente de unos 40, 50 años. Fíjate que yo vivía en el barrio de la Defensa, en la calle de Arteaga, y caminábamos hacia la parte sur, a la calle de la, ahora se llama La Noria, y ahí empezaban los terrenos de la antigua hacienda de La Noria, propiedad de don Constantino Trueba, y que fue precisamente en donde se firma aquel documento, aquel plan, por don Porfirio Díaz, descontento por la postura de don Benito Juárez de querer reelegirse a la presidencia de la República. Él estuvo en ese tiempo en Oaxaca, después de haber participado en la lucha de la intervención francesa. Como tú sabes, es un momento importante para la República. O sea, yo creo que es el momento más importante porque se hace la restauración de la República. Es decir, Benito Juárez recupera de manos de los franceses, de toda esta gente que había invadido el territorio nacional, recupera para México y para los mexicanos la libertad y la independencia y todo de lo que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Entonces viene Porfirio Díaz, aquí trabaja en la hacienda de La Noria, inclusive le obsequian la hacienda de La Noria, y estos terrenos se conservan, y a principio del siglo empiezan a ser ya traspasados de mano en mano hasta llegar a manos de don Constantino Trueba. Don Constantino Trueba fue un hombre muy trabajador, que cultivaba toda esta parte de la ciudad, que era la ex hacienda de La Noria, y había mucha gente trabajando alrededor de él. Desde entonces para nosotros los terrenos de La Noria, de allá estos terrenos de don Constantino Trueba, fueron terrenos para nosotros para venir a jugar y divertirnos y hacer muchísimas cosas. Pero después, de aquí de la calle de Jicotencatl, a partir de la calle de la Jicotencatl, sobre la calle de La Noria, había una serie de huertas. Yo todavía recuerdo, por ejemplo, a mi amigo Daniel Cruz, a Enrique López, a Socorro, a doña Justa López, a doña Candelaria, que eran propietarias de algunos terrenos, doña Margarita, que tenía aquí su huerta en la esquina de González Ortega, y La Noria era una huerta muy grande. Toda esta gente la veías pasar en las mañanas allá por la casa, con sus saltillos, o sea, sus pescadores, sus canastos, llenos de hortalizas, de rábanos, de lechugas, de cebollas, que la llevaban al mercado. Y esta gente, pues cultivaba flores. Cada vez que me acuerdo de esto, te aseguro que hasta tristeza me entra, porque ahora vemos una ciudad, y una parte de la ciudad pues llena de casas, con calles pavimentadas. Las casas, por supuesto, no eran así como las de ahora, no había casas prácticamente. Porque es más, fíjate que también aquí había muchas gentes que se dedicaban a la cuestión esta del cuidado de las vacas. Y la leche, escuchabas en la mañanita ya muy de madrugada, como este trajín, ¿no? Subir, bajar la gente, platicar, gritar, y a eso de las 6, 7 de la mañana empezaban a salir con sus carretones, o en caballo o en burro, empezaban a salir con sus tambos de leche y a recorrer la ciudad. Iban ofreciendo la leche como ofrecían las tortillas, ¿no? O como ahora se ofrece el gas, así iban también en la calle los carretones, y entonces la gente salía, compraba el queso, la mantequilla, el requesón, toda esta cosa se vendía. Y de estos lugares salía porque había muchos establos. Había un establo allá donde está Renovallantas, había un establo muy grande, muy grande, muy grande, tenía muchísimos animales y era para nosotros muy conocido. El otro estaba allí en la otra calle, una casa que tiene la esquina chata, ya muy cerca del periférico, también había otro establo muy grande. Entonces fíjate que la gente se dedicaba a la cuestión del cultivo de campo y por supuesto también a la cuestión del cuidado de los animales y a la comercialización de los productos que ellos obtenían. Entonces la gente era muy trabajadora. La gente se dedicaba a muchas cosas. Aquí en estos terrenos que les dieron, es decir, en su lote, en su predio, que les dieron, ellos empezaron a cultivar.
a cultivar la hortaliza, a cultivar las flores, de tal manera que después se constituyen en un pueblo que surte de todo esto a la ciudad, que es el pueblo que a mí me tocó conocer ya para mediados de la década del siglo XX. Y por supuesto para mí ese es el gran recuerdo, porque había una gran cantidad de huertas, donde digo se cultivaba todo esto, y se llevaba al mercado, a la venta. Era famosísimo porque sobre todo las mujeres participaran en las festividades de la ciudad. En cada una de las fiestas tradicionales que se hacen en los templos, como en los Príncipes o en la Merced o en el Carmen Alto, que se hacen las calendas, por ejemplo, estas mujeres eran las que llevaban las canastas. Estas mujeres, las aquí de la Trinidad de las Huertas de Consolación, eran las que llevaban las canastas enfloradas, las que todavía hasta ahora salen en nuestras calendas. Desafortunadamente mucho de esto ha desaparecido actualmente y tienen que venir de algunos otros lados para poderlo hacer, pero en ese entonces iban las mujeres de acá, y para ellos ellas eran un motivo de gran alegría, porque participaban en las fiestas principales de todos los templos de la ciudad, y consta que son 26, son bastantes, más las fiestas especiales como el caso de la Noche de Rábanos, porque se cuenta que para fines del siglo XIX, cuando llega a la presidencia municipal don Francisco Vasconcelos, esta gente ofrecía a los ciudadanos de Oaxaca sus productos, pero llevaba los rábanos hechos figuritas, por ejemplo, una azucena, un monito, y todo esto se imaginó don Francisco Vasconcelos que podía retomarse, presentarse como exposición independientemente de la venta, pero además de eso promover algún concurso para que toda esta gente fuera poniendo mucho mayor empeño, y la gente que nos visitaba o la gente que asistía a esto se llevara con mayor gusto lo que se estaba vendiendo. Y así es como surge lo que ahora conocemos como la Noche de Rábanos, porque se hace un concurso y a partir de ahí le gusta tanto al gobernador don Martín González, que lo apoya y lo sigue promoviendo, y ya han cumplidose ahorita un poquito más de 100 años de haberse iniciado la fiesta de los rábanos. Pero es esta gente de la Trinidad la que ha contribuido con todo eso a estas grandes festividades de la ciudad. Por eso ves que es un pueblo, es una comunidad que a mí me parece es una de las más tradicionales de la ciudad. Si tú platicas todavía con algunas de las personas que aquí viven, te van a platicar muchas cosas, muchas historias, porque vivieron también como nosotros una ciudad oscura, ellos con muchos problemas porque era todo de tierra. Fíjate que ahí en la esquina de la calle de González Ortega y la Noria había un puente de piedra, un puente de cantera, y hasta ahí llegaba uno, cuando venía uno de por allá, llegaba uno, y ya te puedes imaginar en la época de lluvias cómo se ponía. Eran enormes lodazales, había mucha tierra, muchos residuos de basura, porque además una parte de por ahí lo tomaban como basurero. Y hasta aquí llegaban los carretones a tirar la basura que se producía en la ciudad. Entonces era un lugar de desperdicio algunas partes, y por supuesto molestaba mucho a los pocos o muchos pobladores que había en la Trinidad. Pero fíjate que yo conozco a una señora que vive ahí en la esquina, que se llama Socorro, y me platicaba algunas historias interesantes y bonitas, como son las leyendas de aquí de Oaxaca. Su mamá se llamó, porque ya murió la señora, doña Candelaria. Esa señora Candelaria vendía, como te digo, sus cosas allá en el mercado, pero ellos cuando eran chicos, tanto Socorro como su hermano Enrique, llegaban a ayudarla por la tarde, y una vez que terminaba la señora, ya cayendo la noche, se venían caminando. Pero cuando eran las 7 de la noche, sobre todo en el tiempo del invierno, ya cuando el sol era muy oscuro, y dicen que una vez venían caminando allí por San Francisco, cuando atrás de ellos escuchaban el taconeo de una mujer que venía muy cerca de ellos. Entonces dice, fíjate que volteé y de repente no vi nada, sino solamente escuchaba los pasos y sobre todo el ruido de los tacones. Cuando de repente sí sentí que una persona me tocó la espalda y me dice, ¿hacia dónde van? Venía yo con mi mamá, dice. Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a la Trinidad. Y dice, ¿me puedo ir con ustedes porque yo vivo por allá? Y le dice, sí, cómo no, señora. Era una señora muy hermosa, bonita, bien vestida, pero venía atrás, no se quiso emparejar a ellos, sino venía atrás. Dice, llegamos a la casa, entramos a la casa, guardamos nuestras cosas, y salí, y la señora estaba parada en la puerta. Entonces le dije, bueno señora, ¿a dónde va usted?
yo voy por Candiani. Bueno, pues si usted quiere la acompañamos para que no se vaya usted sola porque ya es muy tarde. Entonces, fíjate que me fui tras de ella, nos fuimos, pero iba caminando muy rápido, hasta que por fin, dice, nos detuvimos y le dijimos, señora, nosotros nos regresamos, ya no podemos seguirla acompañando. Y nos regresamos. Pero al día siguiente le platicamos a una vecina qué nos había pasado. ¿Y qué cree? Dice, que nos dijo, por las características de esa mujer, por las características que me dan de esa mujer, es una mujer que apareció muerta en los matorrales de la esquina. La asesinaron y ahí tiraron su cuerpo. Así es que era un aparecido. Entonces fíjate que todos esos que llegaron, que te digo que estaban en esas condiciones, les dieron su terreno y se vinieron para acá. Y por supuesto hicieron su pequeño templo, muy sencillo, seguramente de adobe, con materiales muy endebles, de techumbre, de paja y esto, que con el tiempo también sufrió los estragos del abandono y esto, pero ya para el siglo XX se empezó a hacer un templo de mejor acabado con mejores materiales, que también sufrió los embates del temblor de 1928. Y dicen que en ese entonces hubo un señor que se llamaba Luciano Quevedo, que era una persona aquí del barrio, que los ayudó mucho para hacer la reconstrucción de su templo. Después vino el padre Ramón Ramírez de Aguilar, que fue un personaje en Oaxaca, un hombre muy entusiasta, fue párroco de San Juan de Dios, era un extraordinario orador, y era gente muy querida por la gente, y entonces él fue el que ya empezó a hacer ya, digamos, en forma definitiva, la reconstrucción del templo, la ampliación, la consolidación del templo, tal y como ahora lo conocemos. Entonces, este es un templo sencillo también, de una comunidad sencilla, de gente humilde, que ha conservado sus costumbres y tradiciones, que parte desde los inicios de la colonia, porque ellos fueron los que contribuyeron en la construcción de la ciudad y han alimentado a la ciudad durante mucho tiempo, y que además pues, su templo es muy sencillo, está dedicado a la Santísima Trinidad. Inclusive si tú ves la portada, en la parte del centro está la representación, la imagen de la Santísima Trinidad, y a los dos lados tienes también dos personajes que son arcángeles, y bueno, unas torrecitas también con sus campanarios, que son las que han estado durante muchos años. En el interior del templo es una sola nave, pero se encuentra una imagen que es muy venerada, de un Jesús que es muy venerada por aquí, por los de esta zona, que es el Señor del Santo Entierro. Y en el altar mayor hay un retablo, que es tipo neoclásico, en color blanco y filos dorados. Y en el centro también está la imagen de la Santísima Trinidad. Y en la parte de las pechinas, o sea, en donde está la bóveda del transepto, ahí se encuentran representados los evangelistas, San Mateo, San Juan, San Lucas, que le dan cierta característica, pero si tú revisas, digamos, el diseño, el tipo de decoración, el colorido, cuando nosotros visitamos un lugar como estos, tenemos que hacer de acuerdo con la representación, en este caso escultórica, de los ángeles y de los arcángeles. Hay una diferencia entre unos y otros de cómo fueron representados o son representados. Los arcángeles son los soldados celestiales, que no llevan más que una vestimenta de los soldados romanos y por supuesto botas. Y todos estos atributos que se le suman corresponden a los militares. Luego tienes los ángeles, pero los ángeles solamente son jóvenes alados, pero no tienen vestimenta militar, ¿sí? Luego tienes los querubines. Los querubines son pequeñitos, es decir, son niñitos, son bebés alados. Y luego tienes los serafines, son cabezas aladas. Estos cuatro elementos fueron utilizados mucho en la decoración de los templos. O sea, los arcángeles, los ángeles, los querubines y los serafines. Todos los serafines son cabecitas, también de niños, alados, con unas alitas aladas. Esto lo tiene sobre todo en el friso de la portada principal del templo de Santo Domingo de Guzmán, pero no solamente acá, sino en muchas otras partes fueron utilizados. Entonces hay que establecer la diferencia para no cometer un error, porque este es un elemento
que fue utilizado. Otra de las cosas como consecuencia que se conserva mucho aquí son las costumbres y tradiciones. Empezando desde el año, tienes la Semana Santa y tú vienes aquí el martes santo y empieza la reunión, es decir, el contacto del sacerdote con los pobladores. Se les da su agua a todas las gentes que vienen, su horchata, su chilacayota, su agua de limón, de tuna, y empieza todo lo que se refiere a la cuestión de la Semana Santa. El Jueves Santo tienes en la tarde el lavatorio que es una ceremonia muy bonita. Luego el viernes que sale el encuentro con la imagen del Señor del Santo Entierro, recorre algunas de las calles, regresa, luego vienen las 7 palabras, el descendimiento, y es una cosa pero de veras muy bonita, porque además siempre vienen sacerdotes que tienen una gran facilidad de palabra y como consecuencia un gran contacto con los pobladores, ¿no? Y luego después de esto, bueno, pues la resurrección, y el lunes se hace una ceremonia que se llama la de los claveles, porque saben nuevamente la calle, y la calle lleva también sus claveles, un poco significando lo que ha sido, lo que fue, lo que es esta comunidad. El Jueves Santo también se da otra procesión más, y además de esta hermandad que apoya los trabajos de la Semana Santa, existen otras hermandades, por ejemplo la Legión de María. Cuando viene la celebración del tránsito de María a los cielos, son mujeres jóvenes, jovencitas, las que constituyen la hermandad y las que realizan la fiesta. Hay otra hermandad que también es muy importante, la del Santísimo Rosario, porque como hay una relación muy estrecha con los dominicos, ellos fueron también gentes que cultivaron mucho y entonces una de las hermandades más importantes aquí del barrio es precisamente la del Santísimo Rosario. Y ya para fin de año viene la fiesta de la Navidad, la gente se reúne el día 6 de enero, que es la fiesta de los Santos Reyes, obsequian los regalos. En fin, es una serie de celebraciones durante todo el año en donde la gente todavía participa con mucho entusiasmo. A mí me gustaría que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, pues asistan a estos lugares, ¿no? Porque todavía son lugares que podemos caminarlos, que podemos disfrutarlos. A lo mejor tenemos algún amigo, algún familiar y todavía podemos entrar a las casas que aquí hay con grandes huertas, lugares en donde se siembran muchos árboles frutales, que se disfruta todavía el ambiente no tan cargado de la ciudad, pero sobre todo que tenemos muchas costumbres y tradiciones que podemos ir preservando en la vida de estos barrios de la ciudad y que para nosotros siguen siendo todavía el alma, el corazón, la esencia, el espíritu de una ciudad como la nuestra.